Vamos a utilizar ahora un L293, este puente H, para controlar nuestro motor y controlarle el sentido de giro. Entonces voy a prescindir de todos estos elementos para hacer una configuración un poco más sencilla, inclusive de los transistor. Y pues conservamos la pila y vamos a hacer una configuración sencilla para tener giro de motor en ambos sentidos. Naturalmente, para esto hay que mirar lo que se llama el datasheet, la hoja de datos de este circuito integrado. Entonces, lo primero que voy a hacer es abrir el datasheet de, por ejemplo, el caso de Texas Instruments, en donde básicamente él me describe que puede conducir hasta una corriente por canal y que puedo controlar motores paso a paso o stepper, motores DC y también relevos o relés. Entonces, ¿cómo se conecta esto? Básicamente son buffers triestado de potencia que están conectados de la siguiente manera. Miremoslo aquí. Entonces, ¿yo qué configuración quiero? Yo quiero una configuración de giro a izquierda y a derecha, o en sentido horario y antihorario. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar estos puertos de acá, así como se indica, en donde básicamente yo utilizo estos dos buffers de acá, dos buffers. Entonces vamos a conectar el pin 3 a un extremo del motor, el pin 6 a otro extremo, y miren que el que controla este buffer es el pin 7 que es de entrada, y el pin 2 controla este buffer que también es de entrada. Entonces vamos a ir conectando paso a paso. Por último, le colocamos estos diodos que es de seguridad, al igual que se los expliqué en el anterior caso, con el diodo real libre para el relé. Entonces aquí también se debe configurar 4 diodos por seguridad. Entonces vamos a conectar. Entonces naturalmente pues las tierras van conectadas. Entonces voy a conectar tierras. Esta la puedo poner acá abajito. Esto tiene 4 tierras para cada uno de los buffers. Entonces miren que aquí tengo la marcación de los puertos. Entonces como uno lee este circuito integrado, uno mira este puntico y vamos y lo buscamos en el datasheet. Entonces aquí está la configuración, pero ese puntico, la orientación cuando uno lo monta físicamente. Entonces vamos a buscar el chip, miremoslo acá. Bueno, vamos a ver si tenemos una descripción. No, sería este. Entonces, los circuitos integrados vienen con una franjita o con un puntico. El puntico indica el pin 1 y la franjita también indica el derecho para uno poderse orientar. Mírenlo aquí. Entonces, como yo quiero utilizar los puertos 3 y 6 que son las salidas, miren que inclusive acá está marcado. Entonces, yo voy a utilizar la salida 3 y la 6, como les había mostrado. Entonces, tomamos así el circuito integrado y yo quiero utilizar estas configuraciones. Entonces, está de la misma manera que lo veíamos, pues acá supondríamos que está la franjita. Entonces, el pin 2 es entrada. Entonces, este es el pin 2, que es la entrada 1 y salida 1. Entonces, la salida 1, vamos a tratar de ser lo más ordenados posibles. Se la voy a llevar a un lado del motor. La salida 2 la voy a llevar también al otro lado del motor para seguir esta configuración. Entonces, salida 3 y salida 6 a cada uno de los extremos del motor. Entonces, miren que si uno cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, acá me marca la salida. Estos serían las entradas. Entonces, ¿con qué controlamos esto? Podemos controlarlo con el pin 2 y con el pin 3.
Entonces, con el pin 2 vamos a controlar este pin de salida y con el pin 3 vamos a controlar este pin de salida para controlar el giro del motor. ¿Listo? Ahora bien, ¿por qué dejé la batería? Porque esto tiene el mismo concepto que yo les dije ahora. O sea, uno tiene que desacoplar lo que es la parte de potencia de la parte digital. El motor, la energía no la saca del Arduino, la tiene que sacar de esta batería. Entonces, aquí tenemos dos, eh, digamos, dos entradas de potencia. Entonces, miren que tenemos un VCC2, que es el pin 8, y un VCC1, que es el pin 16. Si leemos un poquito mejor el datasheet, vamos a ver acá. Por ejemplo, aquí nos muestra un poquito. La salida 16 es la salida para el control, o la entrada de potencia del control, perdón. Entonces miren que el pin 16 se conecta a 5 voltios, lo conectaríamos a 5 voltios del Arduino, y el pin 8 va a la potencia, que controlaría el motor. Porque con el L293 podemos controlar motores de 5, 12, 24 voltios, por ejemplo. Y miren que acá está un stepper, como de control el motor paso a paso. Pero, ¿yo qué voy a buscar? Yo voy a buscar la tabla de características eléctricas para mostrarles que es cierto. Entonces miren que acá, a ver, miremos aquí, sí. Miren que aquí nos hablan las características eléctricas, que nos dicen que la fuente de voltaje BCC1 puede ir máximo hasta 36, la salida de voltaje, la fuente de salida de voltaje BCC2 también puede ir hasta 36, pero las condiciones de operación son de la siguiente manera. Entonces, las condiciones de operación recomendadas. Entonces, las fuentes BCC1, entonces se recomienda ir de 4,5 hasta 7. Típicamente uno lo coloca en 5 voltios. En este caso, pues para el Arduino y poder controlar bien el sistema. Entonces lo voy a poner la potencia 1. Bueno, vamos a mirar el microcontrolador, el circuito integrado para no barrarla. BCC1, que es básicamente el pin 16, como lo hemos referenciado, va al Arduino. Entonces está el pin 16. Recuerden que uno cuenta desde este puntico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta 8 va a la batería. Entonces, este pin 8 va a la batería. El pin 16 va al 5 voltios. A ver, yo arrastro un poco mejor esto. Que si no, no vamos a poder. Listo. Esto sería la potencia. De rojo, rojo. Y todas las tierras, pongámosles un color negro para diferenciarla. Diferenciemos todas las tierras. Vamos a tener pues una convención eléctrica. Y además, entonces este otro extremo de la batería también va a la tierra común. Entonces vamos a conectarlo a todas las tierras. Y aquí ya tendríamos la parte de potencia y la parte digital. Ya tenemos conectado nuestro L293. Falta un detalle. Como esto es un buffer triestado, miren que aquí tenemos entrada, salida. Esta parte central son las tierras. Esta es la fuente de potencia, o sea, lo que va a conectar la batería, lo que va a mover el motor. Esta es la potencia digital. Y miren que estos otros puertos 14, 15, 10, 11 es para controlar otro motor o de a uno, pues, pero en un solo sentido de giro. Por ejemplo, aquí yo puedo controlar 3 motores a la vez, 4 motores a la vez, como está aquí, mírenlo acá. Aquí falta un detalle y lo vamos a ver aquí porque el datasheet nos ofrece una descripción muy completa de cómo operamos esto.
Entonces a esto le faltaron los diodos, voy a ponerle el puente de diodos. Entonces vamos a ponerlos. Voy a llamar un diodo pues para conservar como esa misma configuración. Entonces voy a colocar de la siguiente manera. Entonces lo vamos a colocar ánodo cátodo, como dice acá en la configuración, iría al BCC2. Esto de aquí, recuerden que el BCC1 es la parte digital, entonces esto iría a la parte de potencia y vamos a configurar nuestro puente. Vamos a ponerlo por acá. Entonces para seguir las conexiones, miren que va un extremo, ánodo, cátodo, fuente. Entonces, por ejemplo, este extremo, ánodo, cátodo y vamos a ponerlo bien, y fuente. Aquí. De ese mismo extremo, cátodo y tierra. O sea que vamos a tomar este de acá para que quede el puente bien hecho. Entonces, cátodo, motor, y de aquí esto va a tierra. Entonces voy a conectar acá, tierra. Aquí tenemos un lado. El otro lado la misma configuración. Entonces el nodo del motor, ánodo, cátodo, alimentación. Entonces sería, voy a hacer un poquito mejor esto. Y voy a darle un color diferente a cada conexión para no confundir. Entonces esta la vamos a poner azul. ¿Y cómo se conecta? El otro pin. Entonces sería el nodo, ánodo, cátodo, alimentación. Entonces sería lo mismo. Voy a conectar a este mismo nodo pues para no alargar tanto las conexiones. Y sería este. El nodo del motor, de la conexión del motor, ánodo, cátodo, alimentación. Y el otro diodo es nodo, cátodo, ánodo, tierra. O viéndolo desde la tierra, tierra, ánodo, cátodo y el nodo. Entonces voy a conectar acá el nodo a este pin del otro diodo negro. ¿Tan? Y genero aquí la conexión. Vamos a ponerla aquí para que se vea mejor. Y ya la parte eléctrica la tenemos solucionada. Listo. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Lo siguiente es entonces, después de haber conectado, vamos a activar esto. Entonces básicamente voy a remover todo este código y vamos a construirlo desde cero. Entonces voy a quitar la clase. Vamos a quitar todo. Y vamos a dejar solo lo necesario. Entonces, yo aquí tengo dos puertos que estoy usando. ¿Cuáles son? Puerto 2, puerto 3. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a llamar dos puertos. Entonces, voy a utilizar dos macros. Entonces, puerto 2, y le doy el número de puerto. Puerto 3, le doy el número de puerto. Voy a configurar esos puertos, pin mode. Voy a llamar estas macros, mejor las llamo en mayúscula, por convención. Para utilizar pin mode como salida. Asimismo el pin 3 y vamos a ponerlos en estado bajo inicialmente. Entonces
este acá, vamos a poner en estado bajo, y el puerto 3 en estado bajo. Vamos a verificar que todo esté correcto. Bien, 0 RPM. Ahora, ¿qué iba a mostrar yo? Esta tabla. Cuando nosotros trabajamos con un motor bidireccional, entonces aquí tenemos unas indicaciones. ¿Y es cuál? Esto es una tabla lógica donde básicamente si yo activo esta entrada, la 1A, yo voy a hacer que fluya la corriente en este sentido y hacer que el motor gire en este sentido con el flujo de corriente que tengo. Ahora bien, yo poniendo en estado alto este de acá, que sería poner el 1A en alto y el 2A en bajo, para que la corriente fluya en este sentido, ¿cierto? Y hacer girar el motor. Ahora bien, si yo activo el 2A y pongo en bajo el 1A, entonces voy a hacer que gire el motor en el otro sentido. Y además tengo que mirar que tengo que tener esta entrada, el enable, en alto. Por eso decía que nos faltaba algo. Y es activar estos buffer triestados. ¿Cómo se activan? Con el enable. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces, porque miren que el enable es fundamental. ¿Por qué? Porque si yo lo tengo en bajo, el motor queda rodando libre. O sea, queda en lo que se llama alta impedancia y eso queda rodando libre, consumiendo y corriente hasta que pare por la inercia. Pero si yo lo tengo en estado alto y, por ejemplo, pongo las dos salidas en bajo, el motor para rápidamente. Si pongo las dos salidas en alto, el motor para rápidamente. Entonces vamos a utilizar el enable también. ¿Qué voy a hacer? El enable es este pin que nos permite activar los buffer 1 y 2, utilizar el puerto 4 para el enable y vamos a utilizarlo. Entonces vamos a declararlo enable 1, 2, está en el puerto 4, misma configuración de acá, como salida, y lo vamos a poner en estado alto el enable. Ejecutamos para ver si todo está correcto. Efectivamente. Ahora bien, vamos a activar esto en un sentido. Entonces, yo activo el motor, el puerto 2 y el enable, lo dejo en bajo, el motor queda rodando libre. ¿Qué quiere decir? Que aquí inicialmente no va a pasar nada. ¿Sí? Ahora bien, yo tengo que activar el enable para que suceda algo. Entonces activo el enable. Y miren que aquí ya mi motor ya está girando a 16.530 RPM. Activo el puerto 2. Este de acá le voy a poner un multímetro para que nosotros veamos las activaciones. Voy a poner instrumentos de medida. Multímetro. Voy a poner uno aquí, otro al otro lado, para que veamos cómo se activa. Entonces, tengo que mirar los puertos de salida. Entonces puedo conectarlo acá también directamente. Entonces uno, conecto a tierra. Y esta es la otra. Puedo conectar la punta roja del multímetro. Y esto va pues a las tierras comunes. Voy a seguir marcando esto tal cual está. Pues siempre a las tierras. Este al puerto azul. La salida 2 y este al puerto naranjado. Que es la salida 6. Entonces voy a mirar qué sucedió desde el punto de vista eléctrico. Entonces miren que el motor básicamente, motor de 9 voltios. Y miren que aquí tenemos 9 voltios, salida por el puerto 2
y 264 milivoltios por el otro puerto. Esto básicamente es por efectos de la conducción que puedan tener estos diodos. Casi cero, pues. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar el orden. Voy a poner el puerto 2 en bajo y el puerto 3 en alto. Y miren lo que pasa, el motor ya está girando en sentido horario. Tenemos acá casi 9 voltios en este puerto y aquí 264 milivoltios. Entonces ya logramos controlar el motor en los dos sentidos. ¿Qué voy a hacer yo? Vamos a hacer un programa un poquito más interesante en donde yo voy a reemplazar todas estas macros que son muy incómodas, porque además si yo quisiera controlar otros motores tocaría hacer estas declaraciones que son muy largas. Entonces lo que voy a hacer es un arreglo de enteros o de byte, pues también nos sirve. Entonces pines L293, voy a controlar estos 3 pines. ¿Y qué pines? 2, 3, 4. Lo voy a poner pues con una descripción completa para que sea más ordenado. Pues básicamente, entonces puerto 2, puerto 3 y este enable 1 super 1 y 2. Listo. Esto pues lo voy a descartar. Vamos a hacer pues un código un poquito más compacto utilizando 0 menor que 3. Bueno, vamos a cambiar esto por puertos. Vamos a hacer un código un poquito más depurado, en donde ya reemplazo estas 3 instrucciones por una sola. Entonces yo digo, reemplazo esto de acá por esto de acá y entre corchetes le llevo esto. Asimismo, pues puedo tomar esta instrucción y volverla, estas 3 de abajo, y volverlas una sola. Por ejemplo, cambio esto de acá y comprimo esas instrucciones para hacer un código un poquito más depurado. ¿Qué quiere decir esto? Que los puertos 2, 3, 4 van a estar como salida y que además los voy a poner en estado bajo. Vamos a ejecutar y mirar a ver qué pasó acá. Y a ver, miremos acá. Vamos a mirar a 10. Bueno, vamos a poner esto 0. Verificar el tipo de error en puertos. Por eso era el error que se me olvidó poner la macro arriba. ¿No? Puertos. En este caso tenemos 3. Entonces lo mismo lo voy a poner aquí. Y ahí sí tenemos nuestro código ejecutando. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer que gire el motor acá en el loop. Que gire 2 segundos a la derecha, 2 segundos a la izquierda inicialmente. Entonces, lo que vamos a hacer es siempre activar el enable. Para eso, yo voy a, desde aquí, voy a decir que el índice
o todo el número de puerto básicamente. El número de puerto es diferente a 4, entonces póngalo en estado bajo. O sea, yo quiero poner los puertos en estado bajo y activarlo siempre. Entonces voy a tomar esa condición y simplemente lo que voy a hacer es activar esto. Entonces aquí ya activo el enable permanentemente y ya en el loop lo que voy a hacer es controlar el sentido de giro del motor. Entonces para este caso voy a poner instrucción, perdón, vamos a escribirla por completo. Entonces voy a poner el pin en alto, el otro en bajo. ¿Cuál? El puerto 2 lo voy a poner en alto, que tiene índice 0. Acá pongo el índice 0. El puerto 3 de índice 1 lo voy a poner en bajo. Y voy a dar un delay de 2 segundos para cada giro del motor. Vuelvo y repito, esto en este caso pues parecería innecesario, pero estoy manejando un motor. Donde manejara dos motores, ahí sí sería muy importante tener esta configuración con un arreglo básicamente para mayor facilidad y estética en el código también, que no se llene esto de muchas líneas de inicialización, de escritura, etcétera. Un código mucho más depurado. Entonces aquí básicamente ejecutamos, tenemos 2 segundos el motor en un sentido. Bueno, acá la embarré porque eso no es así con este delay. Entonces acá tenemos solo en un sentido. Entonces, ¿qué debemos hacer luego? Invertir el sentido. Entonces esto lo ponemos en bajo y luego en alto para que varíe el sentido de giro cada 2 segundos. Mírenlo ahí. Cambio cambia el sentido de giro del motor cada 2 segundos. Si yo quisiera, por ejemplo, que el motor hiciera que rodara libremente, es que debería hacer yo. Entonces, para yo inicialmente tenerlo en estado alto, entonces yo lo tengo en estado alto para que él ruede. Y posteriormente yo quería para que él quede rodando libre por 10 segundos, por ejemplo, para que miremos cómo él va frenando. Entonces lo que hago es, inicialmente, miren que yo lo que puse aquí en el setup es que el enable estuviera en estado alto, o sea, para seguir esta configuración. Yo lo que hice es, giro a la derecha, giro a la izquierda, y ya lo que voy a hacer en esta otra parte del código es, voy a ponerlo a girar a la derecha, y posteriormente voy a poner el enable en bajo, para que él siga corriendo libre, o sea, que él se frene solo. Y esto significa que no importa si está en estado alto o bajo, los pines 1A y 2A. Voy a hacer eso diciendo que el puerto del enable de acá lo voy a poner en estado bajo para que ruede libre 10 segundos. Vamos a ver qué pasa. Pues miren, se rodó y se frenó solito. O sea, rodó libre hasta que se frenó. Vamos a volverlo a ejecutar. Miren que ahí él gira y se frena el solito. Entonces acá pues no es necesario tener la simulación, sino que reiniciamos con el pin de reset. Mira que él se frena solito. ¿Qué podemos hacer? Unas secuencias pues de activación. Por ejemplo, decir, gire a la derecha 2 segundos, que pare 2 segundos. Entonces eso lo hacemos activando y activando. Recuerden que él para intempestivamente cuando yo activo las dos señales o desactivo las dos. Luego, ¿qué voy a hacer? Que gire a la izquierda
2 segundos y que vuelva a parar 2 segundos y las pongo en bajo bajo y aquí comprobé todos los estados posibles: alto bajo, alto alto, bajo alto y bajo bajo, que yo puedo tener con esos pines de salida. Van a ver ustedes el comportamiento de este sistema y siempre teniendo el enable en alto. Entonces miremos: alto, paro 2 segundos, izquierda 2 segundos, paro, sentido antihorario 2 segundos, paro, derecha o en sentido horario, paro. Esto, por ejemplo, podemos alargar estos tiempos y también poniendo una macro, que siempre pues el código queda más estético. Define tiempo giro, pongámosle de 4 segundos. Y ya de aquí es más fácil cambiar los tiempos, quitando ese 2000 por las macros. Vamos a ver entonces la ejecución. Entonces contamos 4 segundos, se para 4 segundos. Miren los voltímetros cómo accionan. Para 4 segundos. Y se repite nuevamente el ciclo. ¿Qué sería acá interesante? Por ejemplo, llevar a que en el loop llamemos una función. O sea, vamos a hacer mucho más modular el código. Entonces vamos a hacer una función que se llame secuencia. Vamos a ponerla por aquí. Secuencia. Que no nos devuelva nada. Que tampoco nos reciba parámetros. No es necesario. Y vamos a llevar esto aquí. Entonces esto es, mejor dicho, secuencia 1. Vamos a hacer dos secuencias, en donde inicialmente voy a llamar secuencia 1 en el loop para hacer este giro cada 4 segundos, y podría hacer otra secuencia, pero entonces voy a aclarar los prototipos de función después antes del setup. Voy a hacer una secuencia 1 y una secuencia 2. La secuencia 2, entonces, ¿qué sería? En secuencia 2 yo podría pensar en cambiar estos tiempos de giro, por ejemplo. Entonces, con int tiempo derecha, que sea de 2 segundos o de 3 segundos, y el tiempo izquierda sea menor, para tener una secuencia de giro asimétrica. Izquierda. Y otra que sería tiempo parada, puede ser 500 milisegundos. Entonces puede ser tiempo derecha, tiempo parada y tiempo izquierda. Acá. Y nuevamente tiempo parado. Yo lo llamo de loop. Miren que tenemos acá dos secuencias diferentes. Y llamo secuencia 2. Y vamos a ver activadas dos secuencias con timers diferentes, o tiempos diferentes, perdón. Acá iría la secuencia 1, giro a la derecha, paro 4 segundos, giro en sentido horario, paro 4 segundos, y aquí va a empezar la secuencia 2. Entonces, giro en sentido horario, 3 segundos, paro, giro izquierda, paro, y ahí vuelve a iniciar la otra secuencia. Esto se ve pues mucho más evidente si yo selecciono cuáles secuencias, que la secuencia 2 es mucho más corta. Entonces, miremos, sentido antihorario, paro,
sentido horario, faro, y miren que da más tiempo hacia la izquierda en sentido antihorario que en sentido horario. Y así podemos seguir jugando con el motor utilizando este driver que nos permite tener giro en los dos sentidos. Bueno, muchachos, eso es todo pues por el día de hoy lo que les quería compartir respecto del uso de motores con Arduino. Espero pues que les haya servido. Recuerden suscribirse al canal y cualquier pregunta que tengan voy a estar atento a responder. Entonces nos vemos en una próxima.